Bueno, buenas tardes, magíster y compañeros en general. Quien les habla es la alumna Ratea Trinidad Ayana y en esta oportunidad hablaremos sobre el funcionamiento del ciclo de Krebs durante la sepsis y el choque séptico. Una mirada al metabolismo intermediario durante las condiciones de hipoxia. Para iniciar a ver sobre el funcionamiento del ciclo de Krebs en este caso, primero tenemos que saber qué es el ciclo de Krebs y cuáles son sus reacciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya está. Bueno, el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico fue descrito, ¿no?, por el científico Hans Krebs, a quien se le atribuyó mismo el nombre. Este científico ganó un premio Nobel en el Premio Nobel de Medicina en 1953. El ciclo de Krebs va a ser una ruta metabólica, el cual oxida a la acetilcoenzima A, liberando energía en forma de GTP, NAD y FAT, ¿no? Y todo esto se va a dar en la matriz mitocondrial en caso de una célula eucariota y en el citoplasma en caso de una célula procariota. En caso de las reacciones del ciclo de Krebs, nosotros vamos a tener a una molécula de acetilcoenzima A y el oxalacetato, los cuales van a condensar a través de la enzima citrato sintasa, formando el citrato, el cual va a tener 6 carbonos. Este citrato, a través de la enzima conitasa, nos va a formar el isocitrato, que también va a seguir teniendo 6 carbonos. Luego vamos a ver en funcionamiento a la enzima isocitrato deshidrogenasa, cual vamos a ver que se va a reducir una molécula de NAT y nos va a dar unas moléculas de NAT más un hidrógeno y se va a liberar el primer dióxido de carbono. A través de esta enzima isocitrato deshidrogenasa vamos a tener el alfa-cetoglutarato, el cual va a tener 5 carbonos. ¿Por qué? Porque perdió uno en el dióxido de carbono. En el cetoglutarato vamos a ver un procedimiento parecido al del isocitrato a través de la enzima cetoglutarato deshidrogenasa, ¿no? Vamos a ver que se va a reducir una molécula de NAD más una coenzima A y nos va a dar una molécula de NADH más hidrógeno y otra molécula de dióxido de carbono. Todo esto nos va a dar a succinilcoenzima A, el cual va a tener 4 carbonos porque perdió un carbono en el dióxido de carbono, ¿no?, en la segunda molécula que se ha liberado. Vamos a tener aquí como participante a la succinilquinasa, en el cual vamos a ver al GTP más un fosfato inorgánico, que nos va a dar una coenzima A más otro GTP. Vamos a tener a través de esa enzima succinilquinasa al succinato, el cual va a ser disculpen, no se está moviendo, el cual va a ser catalizado por el succinato de deshidrogenasa, ¿no? Vamos a tener que se va a reducir un FAT y se nos va a dar un FAT H2. Luego esto se va a formar, el succinato a través de la enzima succinato de deshidrogenasa nos va a dar el fumarato, en el cual a través de la enzima fumarasa se va a hidratar, ¿no? Va a haber una hidratación y nos va a dar al malato. Y este malato, a través de la enzima malato deshidrogenasa, nos va a dar al oxalacetato. Toda esta reacción de ciclo de Krebs se va a dar a través de dos fases, una fase de oxidación y una fase de regeneración. Bueno, explicado esto, vamos a proceder al tema, ¿no?, de la investigación. A ver, ya. Vamos a ver el funcionamiento del ciclo de Krebs durante la sepsis y el choque séptico, ¿no? Primero, la sepsis, ¿qué va a ser? La sepsis va a ser una patología heterogénea y multicasual que afecta la hemodinámica del paciente, ¿no? También su microcirculación en el endotelio, el sistema hemostático inmunológico, el metabolismo celular, así desarrollando lo que es la hipoxia y un desequilibrio en el estado óxido reductor. También, como vemos aquí en la imagen, vamos a ver que la sepsis va a ser una entidad que progresa desde una infección localizada hasta un compromiso sistémico, como vemos en la imagen, ¿no? Una sepsis, en resumen, va a ser una infección generalizada que se puede dar por diversos motivos. A ver. Esta se va a caracterizar por la insaturación de una disfunción multiorgánica, ¿no? Hipoxia tisular. Una hipoxia tisular es como vemos aquí en la imagen,
cuando hay demasiada presión, ¿no? Con el oxígeno, así haciendo que funcione mal, que no funcione como debería ser. Bueno, el objetivo de esta investigación, de este trabajo, es describir el comportamiento del ciclo de Krebs durante la insaturación de la hipoxia con el propósito de lograr entender los fenómenos de reprogramación metabólica que acontecen en el entorno del metabolismo intermediario. Vamos a tener bueno, a continuación se van a analizar en forma breve las alteraciones macrovasculares y microvasculares que van a acontecer durante el choque séptico y que explican la alteración del consumo de oxígeno por mecanismos convectivos, ¿no? Vamos a tener a la disfunción macrovascular, la cual va a ser una investigación en la cual se ha documentado la disfunción del sistema cardiovascular con diferentes patrones termodinámicos. Esta se ha hecho estudio en diversos, ¿no? En modelos tanto de animales como pacientes, ¿no? Bueno, eh, en esta investigación, como menciono, se ha documentado, ¿no? La disfunción del sistema cardiovascular con diferentes patrones termodinámicos. Esto se va a dar porque inicialmente el gasto cardíaco disminuye debido al descenso del volumen plasmático, el incremento de la capacidad venosa, el aumento de la resistencia vascular pulmonar y el deterioro de la contractibilidad biventricular. Bueno, sin embargo, esto posterior a la resucitación volumétrica se observa un patrón del gasto cardíaco incrementado, ¿no? Que compensa la fuga del plasma sanguíneo por los capilares, además del aumento de la capacitancia venosa y la resistencia vascular pulmonar y el deterioro de la contractibilidad miocárdica. Bueno, el descenso de la presión arterial que se observa en el paciente estético depende de manera principal de la caída de la resistencia vascular periférica y la depresión de la contractibilidad miocárdica que llevan necesidad a soporte del vasopresor, ¿no? Ya. En caso de la disfunción microvascular, vamos a ver que en la sepsis va a haber una serie de alteraciones que comprometen la microvasculatura y la función adecuada del endotelio. Y también va a existir un incremento en la expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible de manera heterógena y en diferentes lechos vasculares, ¿no? Lo que va a favorecer la heterogeneidad microcirculatoria y la aparición de cortocircuitos arteriovenosos. También va a haber destrucción del glucocáliz, lo cual expone en la célula endotelial el estrés oxidativo que incrementa, ¿no? La permeabilidad muscular. También va a favorecer a la pérdida de sensibilidad a las catecolaminas, ahí está, catecolaminas. Ya. Y aumenta la agregación plaquetaria y genera alteraciones reológicas en los eritrocitos, ¿no? Esto en conjunto, lo cual en conjunto va a magnificar la heterogeneidad del microcirculatorio. Bueno, esta disfunción microvascular va a llevar a lo que es un desbalance en la relación entre el aporte y el consumo entre el aporte y el consumo de oxígeno. Esto se va a relacionar tradicionalmente con la alteración del funcionamiento mitocondrial. A ver, anda, a almorzar. Dígame, disculpe. Alison, anda a almorzar ayer. ¿Qué pasó? Alison, no aprendió. En clases. Ya. Ahora, a ver, vamos a pasar a la siguiente página. La mitocondria y la sepsis. No, nosotros sabemos que en la mitocondria va a ser donde se va a realizar el ciclo de Krebs, ¿no? En la matriz mitocondrial. Bueno, esta mitocondria va a ser la estructura más importante en la dinámica energética de nuestros sistemas celulares, ¿no? La utilización de ATP también es indispensable para el mantenimiento del funcionamiento celular y su presencia. Un ratito, disculpe, magister. Ser la estructura más importante, ¿no? En la dinámica energética de nuestros sistemas celulares y en nuestro tema también porque va a ser donde se va a realizar el ciclo de Krebs. Bueno.
La utilización del ATP es indispensable para el mantenimiento del funcionamiento celular y la presencia de este asegura la obtención de las reacciones metabólicas y también, y, bueno, las reacciones metabólicas, disculpe, bueno, dependientes, ¿no? De la energía. Bueno, los carbohidratos vamos a tener como moléculas, ¿no? Que nos van a dar energía a corto plazo, tales como son los carbohidratos, los lípidos. Bueno, estas moléculas van a consolidar la masa funcional, ¿no? Y activa el andamiaje celular y su rol como reservas energéticas es pequeño, ¿no? Como mencionas, energía a corto plazo. A ver. La oxidación de estas macromoléculas va a conllevar a la pérdida de electrones, los cuales son cedidos por las moléculas orgánicas en compañía del hidrógeno. Los átomos de hidrógeno son liberados en fases intermedias de la oxidación y captados transitoriamente por la coenzima nicotina adenina dinucleótido o más conocido como NAT, ¿no? Y por la flavina adenina dinucleótido, más conocido como FAT también. El transporte de los electrones entre cada complejo enzimático en la fosforilación oxidativa va a producir energía al final de esta fase. Y este proceso de síntesis de adenosintrifosfato o ATP, que conducen a la oxidación de las moléculas transportadoras de electrones, los cuales son las NAT y las FAT, generan dióxido de carbono y agua, ¿no? Conocido como respiración mitocondrial. Bueno, eh, Bueno, nosotros sabemos que no, para que una célula desarrolle hipoxia es necesario que las tensiones de oxígenos presentes a nivel mitocondrial se encuentren por debajo del margen requerido, ¿no? Para sostener el funcionamiento energético celular en un estado metabólico particular. Ya. ¿Cuál es la crisis, no, de una mitocondria en la sepsis? Eh, el, bueno, la crisis en una mitocondria dentro de una sepsis va a ser lo que les mencionaba, ¿no? Que cuando se encuentra debajo del margen para sostener el funcionamiento energético que se requiere. Vamos a ver también un término llamado distoxia, que va a ser un estado en el cual la obtención de energía se torna dependiente de la biodisponibilidad del oxígeno, ya que si estuviéramos en condiciones normales va a existir una abundancia de este elemento a nivel de las células. Durante una hipoxia se reorienta el plan metabólico de la célula y la obtención de energía parte de vías que no consuman oxígenos. Esta reprogramación metabólica o que ocurre durante la hipoxia es derivada de múltiples factores, ¿no? Entre los que se encuentran la señalización de las quinasas, las cuales están destinadas a la supervivencia celular, como es el caso de la proteína quinasa, ¿no? Mm, También por el incremento en la producción de radicales libres generados por la disfunción de la fosforilación oxidativa, ¿no? Eh, bueno, estos mecanismos van a converger para evitar el metabolismo aeróbico de la mitocondria y favorecer el metabolismo anaeróbico. Recordemos que dentro de la mitocondria se va a dar lo que es el ciclo de Krebs y también que va a haber diferentes medios, ¿no? Un medio aeróbico, el cual se va a utilizar la molécula de oxígeno y un anaeróbico, ¿no? En el cual se utiliza cualquier molécula menos el oxígeno, una molécula diferente al oxígeno. Ya. Bueno, la dependencia del metabolismo energético en la glucólisis no ocurre solo en condiciones de hipoxia, ya que como ha sido posible evidenciar que en algunos modelos celulares de sepsis existe una sobreexpresión de las enzimas de la glucólisis en condiciones de una adecuada biodisponibilidad de oxígeno, ¿no? Y en este es necesario, ¿no? Se plantea que la disfunción mitocondrial se acompaña a una reprogramación metabólica que va a favorecer el sostenimiento de las vías glucolíticas, siendo esta una respuesta que oscila entre adaptativa y deletera, ¿no? Para la supervivencia celular. Vamos a ver aquí una imagen que en condiciones de hipoxia, el CAT opera revirtiendo el funcionamiento de la MDH, ¿no? Lo que permite sostener la reacción irreversible
de la KGDHC y con esto la anaplerosis del ciclo. Y con esto la anaplerosis del ciclo, ¿no? El funcionamiento fragmentado del CAT ocurre por dos vías. La vía anterógrada u oxidativa, en el cual vamos a ver las flechas de colores verdes, el cual va a seguir el funcionamiento basal del CAT. Vamos a observar las flechas negras y una retrógrada o reductiva, como vemos aquí en las flechas rojas, que abarca la reversión de la reversión de las reacciones llevado a cabo por las enzimas, adaptado, bueno, eh, disculpa, el cual va retrasando las reacciones llevadas a cabo por las enzimas. Bueno, a ver, reprogramación del ciclo de Krebs en la sepsis. Vamos a ver que aquí las células que son expuestas a la nota acética desarrollan un reordenamiento de sus vías metabólicas, ¿no? Para disminuir el consumo de oxígeno mitocondrial y adaptar el gasto energético celular. Se describe, bueno, los científicos Serra y Siegel describieron el perfil metabólico en los pacientes sépticos, documentando la dependencia de vías catabólicas, al principio con el uso del glucógeno y la lipólisis para sostener el balance energético, y después la insaturación de la proteólisis periférica, perdón. En este escenario, los autores identificaron la inhibición de la fosforilación oxidativa y un ciclo de Krebs que se nutre de otros sustratos energéticos para obtener el funcionamiento del metabolismo intermediario. Este hallazgo se corrobora en recientes modelos de choque y sepsis, ¿no? De tal manera que el ciclo de Krebs permite sostener estados catabólicos durante la respuesta metabólica a la sepsis, favoreciendo la oxidación de múltiples sustratos energéticos. Bueno, siguiente diapositiva. Y como conclusión tenemos que en la sepsis se va a producir un compromiso de la función macrohemodinámica y microvascular, los cuales van a afectar a que afectan en las últimas disponibilidades o utilización del oxígeno por parte de las células. Se ha documentado que la función mitocondrial alcanza ciertas adaptaciones ante diferentes tipos de noxas que tiene la hipoxia como denominador común. El funcionamiento de las vías metabólicas del ciclo de Krebs persiste en condiciones de hipoxia. Este fenómeno puede considerarse adaptativo o desadaptativo en la sepsis, ¿no? Y abre una puerta para indagar alternativas en la resucitación de los pacientes. Bueno, eso sería todo por mi parte.